Pues bienvenidos todos a esta nueva sesión de nuestros encuentros virtuales de La Clave del Café. Hoy contamos con 3 ponentes con experiencia en diferentes sectores que hoy precisamente tenemos representados entre los asistentes. Y uno de los motivos por los cuales hacemos estos encuentros virtuales es pues bueno, porque queremos dar respuesta a grandes retos que tenemos y vamos a tener tanto empresarios, directivos, profesionales independientes como las familias en estos días. Creemos que aunando ideas y con convicción podremos ayudarnos mutuamente para tirar adelante y afrontar esta nueva etapa que comienza tras el COVID. Hoy, bajo el título Estamos ante la nueva reindustrialización, nos preguntamos, ¿no?, y nuestros invitados reflexionarán sobre cómo la situación actual puede forzar a Europa, a España, a ver qué área geográfica, a recuperar gran parte de los procesos industriales que se habían derivado a China o a otros países asiáticos. Además hablaremos sobre la diversificación de proveedores, localidad frente globalidad, la solidaridad que puede haber entre compañías con el entorno. Por lo tanto, vemos varios factores que pueden incidir en cómo se establece este nuevo modelo de negocio y de industria, ¿no?, de sectorial. Bueno, en principio, la verdad es que el título de lo que es la sesión que vamos a tener oportunidad de compartir un poco entre todos a lo largo de la mañana de hoy es una sesión, incluso en el previo, ¿no?, al comienzo de la sesión, pues es un tema que, aparte de estar de candente actualidad, pues se puede abordar desde muchas perspectivas, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que sería interesante partir de un diagnóstico inicial, ¿no?, de cuál es la situación en la que nos estamos encontrando en estos momentos, cuáles son los posibles escenarios. De eso hablábamos antes con Ezequiel, ¿no?, de la necesidad de empezar a introducir en términos de planificación estratégica los conceptos de escenarios y demás. Y, en principio, un primer diagnóstico de la situación que yo creo que todos podemos compartir es que, desgraciadamente, esta pandemia que estamos sufriendo a escala global, lo que ha puesto de manifiesto es que las estructuras organizativas de las que nos veníamos dotando en los últimos años, pues fruto de la globalización, fruto de la apertura comercial, fruto también de la última revolución tecnológica que estamos viviendo, hablaremos mucho, me imagino, a lo largo de la sesión de Industria 4.0, pues lo que había generado era organizaciones, estructuras organizativas, incluso podíamos hablar en un sentido muy amplio, un sistema hiperconectado y, por tanto, también hiperdependiente, extremadamente eficiente, todos en los últimos años en nuestras respectivas organizaciones, en nuestros respectivos ámbitos de actividad. Hemos visto cómo se iban aumentando progresivamente en base a criterios de eficiencia, pues los KPIs propios de nuestras industrias, e incluso íbamos soportando una exigencia mayor, ¿no?, desde un punto de vista de rentabilidad cortoplacista. Y eso lo que ha ido generando es una situación, en mi opinión, ¿no?, a nivel de equilibrio bastante inestable, es decir, estructuras extremadamente eficientes, pero a la vez sumamente frágiles. Como os decía, esta desgracia que estamos viviendo, esta pandemia, pues lo que ha puesto de manifiesto ya no solo la fragilidad del ser humano, sino también la propia fragilidad de todo este sistema que, por eficiente, había generado unos sistemas, un sistema interrelacionado extremadamente complejo y que realmente por fin convertía en realidad todo lo que veníamos hablando de matemática del caos, ¿no?, de que cuando una mariposa, ¿no?, movía sus alas en Japón, eso podía llegar a provocar un tornado en Arkansas, y uno decía, vale, estos son modelos, pero a ver si esto efectivamente ocurre. Pues bueno, parece ser que un mal hábito alimenticio de un chino pues ha generado todo un caos, ¿no?, a nivel global, ¿no? En definitiva, yo creo que podemos partir de un diagnóstico de que venimos de un sistema socioeconómico muy eficiente, pero que ha dado lugar a unos equilibrios inestables y a unas estructuras organizativas frágiles, y que, partiendo de ese escenario, tenemos unos números en estos momentos que son los datos a partir de los cuales podremos empezar a construir
hipótesis de futuros, ¿no? ¿Y qué números son los que tenemos en estos momentos? Pues en principio la Unión Europea, y relacionado con lo que habíamos apuntado del tema de reindustrialización, la Unión Europea se había planteado en su momento, en el año 2014, se planteó que para el año 2020 el peso de la industria en el PIB a nivel global de la Unión Europea debía ser el 20%. En España, las cifras más recientes que tenemos del peso que tiene la industria en el PIB, en España es un 16%, en Alemania es un 28%. Para que vayamos teniendo órdenes de referencia, ¿no? En China el peso de la industria es un 40%. En España probablemente las zonas, las regiones que pueden tener mayor peso relevante desde el punto de vista industrial se centra en el País Vasco-Navarra, donde el porcentaje del PIB viene a ser del orden del porcentaje de su PIB a nivel, en la parte del sector industrial en esas regiones vienen a ser del orden del 23, 24, 25%. Esa es la foto inicial en la cual estamos. Incluso antes de la pandemia nos habíamos fijado un objetivo del 20%, en España estábamos en el 16%. A mayores, últimamente habréis también visto en prensa cómo el Banco de España ha sacado un informe en el cual se plantean distintos escenarios de cuál puede ser el impacto sobre el PIB a nivel nacional que puede tener esta pandemia, y se manejan tres escenarios. El escenario optimista plantea una caída del PIB del 6,6% en este primer año, un escenario intermedio que plantea una caída del 8,3% y un escenario más pesimista que plantea una caída del 13,6%. Estos son números que están ahora sobre la mesa y a partir de aquí, pues, ¿qué es lo que puede suceder en ese escenario post-COVID cuando esto vayamos entrando en una nueva fase? Que a día de hoy, y en honor de la verdad, nadie podemos llegar a saber exactamente cuánto va a durar ese proceso, digamos, de, entre comillas, entrar en una nueva situación de normalización y cuáles van a ser las características de esa situación. A día de hoy no tenemos la certeza de cómo se van a mover esos escenarios. Lo que sí podemos decir es que existen ciertas tendencias, o podemos vislumbrar ciertas tendencias respecto precisamente a todos estos datos, a todas estas situaciones que hemos puesto sobre la mesa. Una primera tendencia que compartía en el previo con Ezequiel es que en las escuelas de negocio, pues cuando hablamos de planificación estratégica, siempre nos centramos también en que tenemos que tener la vista puesta en el medio y largo plazo. Desde ese punto de vista utilizamos horizontes 3, 5 años a tener como referencia y ahí insistimos en ese análisis de escenario y en la utilización de metodologías de continuidad de negocio para poder precisamente dotar a las organizaciones de aquellas herramientas que les permitan soportar eventos adversos. Y ahí estamos hablando de herramientas como planes de continuidad de negocio, planes de recuperación ante desastres o parálisis. Estamos hablando también de dotar a las organizaciones de estructuras que resultan más flexibles precisamente para poder adaptarse a los cambios que se pueden generar en el entorno. Estamos hablando también, cuando hacemos esas consideraciones a medio o largo plazo, de que tenemos que poner en valor determinados elementos como puede ser la polivalencia, ¿no? Cuando una intuición que puede estar muy pegada al cortoplacismo es que tenemos que especializarnos todos mucho para aumentar la productividad lo máximo posible, cuando por el contrario a medio o largo plazo tenemos que tratar de abordar la operativa de nuestra organización ante escenarios complejos, tenemos que también dar soporte, ¿no?, en términos de polivalencia. Es decir, una primera tendencia que puede resultar natural a estos cambios que estamos viendo es que las empresas se replanteen a nivel de planificación estratégica las propias estructuras organizativas, la propia forma de entender el modelo de negocio, de relacionarse con proveedores, clientes y demás en base a estos mecanismos de continuidad de negocio, que tampoco pensé que es una metodología muy novedosa y muy extraordinaria. Esa metodología, como os decía, lo compartíamos antes con Ezequiel, es una metodología que viene muy consensuada, que forma parte de un planteamiento también de enfoque de cómo resolver determinados problemas y que por lo tanto yo creo que va a ser una tendencia que va a estar sobre la mesa. Luego en el coloquio, si queréis, podemos profundizar sobre esta tendencia, sobre esta noción. Y luego la segunda gran tendencia, aparte de otras muchas, ¿no?, pero también por no robar mucho tiempo en esta exposición inicial, otra gran tendencia que veo es la apuesta decidida, ¿no?, por el tema tecnológico. En las mesas de los comités de dirección es un clásico en los últimos años el tema de la transformación digital, el tema de la industria 4.0 y las decisiones al respecto a estos temas, en cuanto a lo que era su implantación en las organizaciones, pues se iban retrasando pues, por múltiples situaciones, que si no había tiempo, que si no había recursos, que
si no había conocimientos. Independientemente de eso, todas estas razones lo que pone es una falta de decisión a la hora de agarrar y abordar precisamente esto del que todo el mundo hablaba de transformación digital en Industria 4.0. El otro día en Twitter veía ahí un debate en el cual surgía una de estas encuestas que decía: ¿qué es lo que más ha apoyado el desarrollo de la transformación digital en tu organización? Y las tres opciones que venían era el CIO, el CEO y el COVID-19. Pues ya os podéis imaginar que lo que acabó ganando en esa encuesta es precisamente el COVID-19. La propia realidad, que es muy tozuda y en ocasiones es tan dura como desgraciadamente nos está tocando vivir, pues nos enfrenta a problemas que tenemos que abordar, a retos que tenemos que desarrollar. Y lo que se ha puesto de manifiesto es que, y la prueba de eso es precisamente lo que esta sesión de hoy, ¿no? Este café que estamos compartiendo, es que las nuevas tecnologías del teletrabajo, pero ya no solo el teletrabajo o estas plataformas, sino que toda esta revolución tecnológica, toda esta nueva evolución tecnológica, y podemos hablar ahí, si queréis, de blockchain, inteligencia artificial, sensorización, big data, lo que queráis, son un conjunto de nuevas herramientas que lo que van a hacer es evolucionar lo que son los modelos de negocio para precisamente, fijaos, no ir tanto desde el punto de vista de eficiencia, que sí, que era, digamos, la razón fundamental que las empresas se ponían, la razón fundamental que las empresas entendían que existía para poder abordar la transformación digital, es decir, voy a incorporar estas tecnologías para ser más eficientes, pero lo que se está poniendo manifiesto es que estas tecnologías no solo nos ayudan a conseguir eficiencia, sino que también nos ayudan, yo creo que eso es esencial y se ha puesto en manifiesto en estos momentos, nos ayudan a responder a eventos adversos a partir de una mayor flexibilidad ante la respuesta y, por lo tanto, dar una mayor solidez a nuestra estructura organizativa, ¿no? Oiremos hablar, incluso en el posterior debate o a medida que vayamos avanzando, ¿no?, de un concepto que nos vamos a cansar de oír, ¿no?, que es el tema del índice de resiliencia de las organizaciones. La palabra resiliencia me suena a un anglicismo un poco exagerado, ¿no? Pero al final lo tenemos todos asumidos en el mundo del management, ¿no? Pues hablaremos de índice de resiliencia a nivel de organizaciones, para ver qué organizaciones son las que más, qué organizaciones pueden ser las que están mejor preparadas ante potenciales eventos adversos que pudieran llevar a cabo problemas en su continuidad de negocio, incluso la parálisis. Muy bien, Antonio. Sí. Bueno, como veis, había motivos más que suficientes para que Antonio participase en esta sesión. Antonio posiblemente es de las personas más polivalentes que yo he conocido. Hemos trabajado profesionalmente en el pasado juntos, pero claro, ha tenido puestos directivos en compañías privadas, como había sido el director general del consejero delegado del grupo Tecopi, pero también ha trabajado como directivo en empresas de consultoría en Deloitte y en pasado en otras compañías. Ha trabajado en el sector público, donde tiene una experiencia dilatada en el sector del agua y también, bueno, y aparte, en empresas como el Consorcio de Aguas de Bilbao, ha trabajado también en el canal de Isabel II, en Aguas de Valencia, y bueno, y actualmente combina pues posiciones de interim manager con la formación en el Instituto de Empresa, en la Escuela de Organización Industrial. Os presento también a Ezequiel Sánchez. Ezequiel es socio de Binovio Ventures y Business Angel en proyectos de innovación y crecimiento. Cuenta con más de 20 años de experiencia en dirección general en compañías como Tempe, que es una empresa del grupo Inditex, y dirección estratégica en el grupo Mediaset, especialmente concretamente en Telecinco. Además, cuenta con experiencia en consultoría estratégica que tuvo en Arthur de Little y actualmente es consejero independiente en distintas empresas del Middle Market y profesor del Instituto de Empresa, así como de la Escuela de Organización Industrial. Bienvenido, Ezequiel. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Pasamos un poco, según tu experiencia, ¿no? Te queríamos hacer una pregunta así de partida, si tiene sentido estratégico que una compañía multinacional como Inditex diversifique sus proveedores para cubrirse frente al impacto que genera una crisis como la del COVID en cadenas de suministro tensas y hiperconectadas globalmente, como vemos que están. Vale,
Pues nada, muy buenos días. La verdad es que es un placer compartir con vosotros reflexiones, ¿no?, sobre la pregunta de la reindustrialización. Como decía Antonio, yo creo que el futuro ya no es lo que era, ¿no? Teníamos una visión continua de hacia dónde podían evolucionar, los acontecimientos, y a mí me gusta percibir esta pandemia del COVID-19 como un amplificador de algunas tendencias que ya existían en el mercado. Es decir, yo creo que lo que estamos viendo es un efecto amplificador sobre algunos efectos que ya existían, tanto desde el punto de vista de la oferta, cómo veíamos los precios, hacia dónde estábamos evolucionando, cuál era el nivel de innovación que buscábamos en los productos, cuánto pesaban los orígenes, y también desde el punto de vista de la demanda, ¿no? O sea, yo creo que tanto qué estábamos dando y qué es lo que estaban pidiendo los consumidores, creo que había signos de agotamiento en algunas industrias que lo estábamos viendo, y quizás yo diría que el 75% de lo que estamos viendo ya existía con un efecto muy amplificado, y un 25% probablemente puedan ser nuevos efectos que están surgiendo como consecuencia de los cambios, y que ahora me da la sensación también de que estamos mezclando churras y merinas, ¿no? Estamos mezclando algunas cosas estructurales con otras coyunturales que quizás puede ser demasiado pronto para valorar si se van a convertir en estructurales o no, ¿no? Con lo cual yo creo que todos lo hacemos con esa cautela, ¿no?, del momento en el que estamos, pero respecto a la pregunta de la reindustrialización y cómo puede afectar a distintas industrias, si vemos desde el punto de vista de la moda, mi percepción es que ya estaba ocurriendo esa diversificación a nivel de zonas en los principales operadores, y quizás quienes más lo están notando, el efecto de esta crisis o de esta disrupción en el suministro, están siendo los que tienen las cadenas más tensas. Los que mejor lo estaban haciendo son los primeros que están dándose cuenta en que lo están haciendo, en que se están convirtiendo en un problema. Yo creo que las cadenas de aprovisionamiento global han moderado y han liderado la industria en los últimos 10 años. No creo que vayan a ser un factor exclusivo de éxito en los próximos 10. Creo que van a seguir siendo importantes y van a seguir el precio. Creo que se va a polarizar el mercado. Ya va a haber una necesidad de evolución hacia ciertos productos en los que podamos abandonar lo que es esa visión del coste solamente y del precio único, ¿no? Si voy con un billete de 19, con uno de 49, con uno de... ¿no? Es decir, con esa visión del precio objetivo, que era lo que estaba marcando hacia atrás el coste, con los markups, el coste objetivo de compra, creo que puede haber una evolución respecto a lo que son las necesidades y la percepción del cliente, y una polarización a gente que efectivamente va a seguir viendo esa visión en precio, y otros que probablemente que estar en medio y que van a tener que abandonar y optar por modelos en los que primemos más parte de la calidad, la longevidad que puedan tener las prendas, y una visión más de sostenibilidad. Entonces, creo que ya lo estaban haciendo. Los principales operadores ya trabajaban con circuito largo y circuito corto, probablemente en una proporción. Algunos eran 98-2%, y otros estaban en 70-80, 20-30, y sinceramente sí que creo que no en el cortísimo plazo, creo que será un efecto un poco más de medio plazo, porque ahora creo que la realidad que está ocurriendo en el mercado es que estamos otra vez con un problema de oferta, ¿no? O sea, empezamos en enero, teníamos un problema de oferta, en marzo se convirtió, febrero en un problema de oferta, marzo era un problema de demanda, abril está siendo otra vez un problema de oferta. La adecuación rápida de la capacidad en los principales operadores a nivel internacional está ocurriendo aquí, pero está ocurriendo también en Asia. Está dimensionando de una manera distinta la capacidad de influir que pueden tener los operadores para suministrarse la siguiente temporada y la siguiente, ¿no? Entonces, mi percepción es que puede que haya movimientos de muy corto plazo oportunistas basados en el modelo anterior respecto a precio, pero creo que estructuralmente esa gestión de riesgos pobre que hemos estado realizando también no solamente en la industria de la moda, en otras industrias también en las que tengo visibilidad, creo que sí que nos va a repensar de una manera distinta y de una manera más estructural los cambios, ¿no?, que podamos tener en el número de proveedores, las calidades y los orígenes. Me gustaría hacer hincapié justamente en uno de los factores que has destacado, y es cómo los hábitos de los consumidores también pueden afectar, ¿no?, a estas decisiones, tanto a corto plazo como más a medio y largo plazo, por esas exigencias más allá del precio.
en los productos que están consumiendo. Realmente espero que entremos un poco más en detalle. Paso a presentar a nuestro tercer ponente, Fernando Gastón, que como socio fundador y director general de Improba Consulting y también socio fundador y director general de Science Up Core, acumula más de 25 años como asesor de consultoría en empresas de múltiples sectores, que hoy tenemos representadas entre los asistentes. Y yo destacaría, aparte de su gran trayectoria profesional, su gran calidad humana. Bienvenido, Fernando, y gracias por haber cogido el testigo. Yo querría empezar con una pregunta contigo sobre cuáles son o consideras que pueden ser las barreras, ¿no?, en las que se puede encontrar esta nueva fase de reindustrialización. Gracias, Olga. Y bueno, celebro que te hayas podido reincorporar. De hecho, he hecho lo que he podido. Bien. Mira, yo cuando empezamos a preparar esta sesión, pues bueno, pues hice pues una cierta labor también de documentar, ¿no? De buscar indicios de qué podíamos esperar sobre nuestras reacciones frente a lo que estaba sucediendo, ¿no? Y fui a buscar dos casos muy concretos, bueno, me los tropecé. Uno primero fue todo el tema de Fukushima, ¿no? Cuando en el 2011 el tsunami arrasa con la central nuclear. Y fui a analizar un poco cómo había reaccionado, ¿no? Y además los japoneses, que son muy minuciosos, han dedicado a analizar científicamente qué es lo que había sucedido en las cadenas de suministro, precisamente. Entonces, lo que se encontraba es que empresas del interior de Japón, especialmente la industria automotriz, pero también otras industrias, que se habían visto afectadas por el parón que había supuesto en los suministros, empresas costeras de suministro de componentes, como esas compañías realmente habían reaccionado y habían buscado alternativas a proveedores y habían diversificado sus cadenas de suministro, ¿no? Un poco como apuntaba Ezequiel. Claro, esto está un poco en la línea de lo que deberíamos hacer, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, bueno, eso nos podía haber dado pistas de posibles riesgos globales, ¿no? En la medida que nosotros tenemos cadenas de suministro que son muy dependientes del conjunto de todo el este asiático, no únicamente de China, ¿no? Bueno, no nos paramos a parar, en aquel momento nadie se paró a pensar qué podría pasar si esos suministros se cortan, ¿no? Si nuestras cadenas de suministro son excesivamente tensas y, por lo tanto, excesivamente sometidas a riesgos sistémicos, como apuntaba también Antonio en su presentación, ¿no? Modos de fallo de un sistema al que hemos llegado y en el que de repente un aleteo en la otra punta del mundo nos genera un tsunami en nuestra economía. El otro ejemplo que tenemos es el SARS, ¿vale? En el 2015, Corea sufrió, a diferencia de nosotros, sufrió fuertemente lo que fue la crisis del SARS y también reaccionaron. Y de hecho, el impacto de su reacción lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Está siendo como Corea ha sido un ejemplo realmente de capacidad de resiliencia e incluso de anticipación, ¿no? Frente al brote que hemos tenido actualmente del coronavirus. Y lo que hemos descubierto es que ellos hicieron los deberes y se habían preparado. Todos vimos lo que pasó en Corea, nadie se paró a pensar tampoco que ese riesgo nos podía llegar aquí. Aquí el gran interrogante que me surge a mí es, claro, eso fueron reacciones en una cultura asiática donde la prevención está mucho más arraigada, donde culturalmente están mucho más orientados a resolver a los problemas más que a buscar los culpables y echarse las piedras los unos a los otros en la cabeza, y tienen unas actitudes básicas que aquí no tenemos. Entonces, la gran cuestión es, ¿nosotros culturalmente vamos a ser capaces de reaccionar como reaccionaron ellos o nos vamos a quedar paralizados, ¿no? Por otro lado, claro, todo este tema, el impacto de la reindustrialización, estaría muy bien que Europa se reindustrializara, pero claro, cuando miras los ratios de Alemania, Alemania tiene un 27% de peso de la economía industrial, ¿vale? Nosotros, en el mejor de los casos, en el País Vasco tenemos un 25%, en el mejor de los casos. Claro, la importancia que tiene para Alemania reindustrializarse
es mucho menor, tienen mucha menor dependencia de terceros en su economía. Es más, nosotros somos extremadamente dependientes de la economía alemana. Es decir, que yo ya estoy viviendo en empresas cuyas sedes están en Alemania, que Alemania están priorizando, especialmente lo que son empresas de carácter más familiar, quizás no cotizadas en bolsa, ¿no? Pero grandes multinacionales alemanas que están priorizando mantener la capacidad productiva en Alemania frente a mantener incluso en centros productivos más eficientes que hay en España, pues han priorizado mantener las producciones en Alemania, ¿no? Y eso poco a poco también a esa solidaridad, pseudo-solidaria europea que debería haber existido, ¿no? Es decir, tenemos una economía muy dependiente de decisiones en el externo y que aunque hagamos políticas de reindustrialización interna, el impacto que pueden tener en nuestra economía puede ser relativa, porque no tenemos el control sobre ella, ¿vale? Habrá que ver cómo se clarifica ese apoyo desde afuera. Y después el otro tema que frente a la dependencia que podamos tener de las economías asiáticas, en Europa tenemos alternativas que no pasan por la reindustrialización de España. Es decir, que por mucho que vayamos a sacrificar igual parte o parcialmente la eficiencia de nuestras cadenas de suministro y de nuestros centros productivos para traer producción a Europa, pues seguimos teniendo alternativas que han ido creciendo en los últimos años, como pueden ser todo el este de Europa o incluso el norte de África, ¿no? Eso lo que apunta no es que no quiero ser excesivamente pesimista, quería poner también un contrapunto, ¿no? No caer en ser excesivamente naif en cuanto a lo que puede suceder a partir de ahora, pero sí que eso nos lleva a pensar en que en España tenemos que hacer muy bien los deberes si creemos que de la salida de esta situación consigamos un impacto sea realmente relevante para nuestras economías. Sí. A mí me parece, Fernando, sí, o un punto respecto a lo que estaba diciendo. Yo creo que la industrialización como un objetivo lo puede ser desde un punto de vista de política económica, desde el punto de vista del mercado, solamente ocurrirá en la medida en la que pueda ser competitiva en coste. Es decir, para mí, ese movimiento que estábamos hablando de industria 4.0, yo creo que sí que puede permitir hacer eficiente en coste pues, cierto producto intermedio en Tier 1, en Tier 2 o en Tier 3, que nos pueda, en otras industrias donde hasta ahora solamente lo estamos haciendo por una gestión de riesgos, viendo ese coste inicial, pues yo creo que ahora con más tecnología se puede abrir muchos de nuestros clientes a poder tener otro tipo de suministro en circuito corto. Yo creo que esa globalización inversa para tratar de buscar cosas más cerca por una gestión de riesgos o por temas arancelarios o por tema de coste de oportunidad o necesidad de desarrollo de producto, yo creo que sí va a ocurrir más en cercanía, como decías. Pero no desde el punto de vista solamente de político o de política empresarial, ¿no? Respecto a esto que apunta Ezequiel, yo creo que efectivamente la industria 4.0 es una vez más uno de los trenes, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? En la historia de España que hemos dejado pasar ciertos trenes, ¿no? Desde el punto de vista de modernización, de dar saltos cualitativos en lo que puede ser nuestro modelo productivo y demás. Uno de los trenes que ahora está pasando delante nuestro es la industria 4.0. A este respecto, como también bien anticipaba Ezequiel, no debemos perder de vista que el ser capaces de generar un tejido industrial enriquecido con los conceptos de industria 4.0 requiere tiempo. Es decir, uno no se acuesta siendo albañil y se levanta siendo analista de laboratorio. En su momento, creo recordar que fue en el 2015, ya se sacó el primer informe de Industria 4.0 conectada, que en su momento lanzó el gobierno, periódicamente se ha ido actualizando esa información, realmente para poder impactar todo lo que son los conceptos de Industria 4.0 se necesitan básicamente 4 fases muy básicas, ¿no? La primera, todo el mundo habla de Industria 4.0, pero es imprescindible divulgar, formar a lo que son los principales directivos de las organizaciones en cuáles son los habilitadores tecnológicos y qué posibilidades ofrecen los habilitadores tecnológicos para los distintos modelos de negocio. Y siempre en clave estratégica, como apuntaba Ezequiel, tenemos que tener muy claro cómo vamos a competir. Si no vamos a competir en costes, deberemos de competir en calidad y ser conscientes también de cómo va evolucionando el mercado. Es decir, primero se requiere una fase de conocimiento. Todo el mundo habla de Industria 4.0, Industria 4.0, pero cuando empiezas ahí a rascar en los típicos desayunos, pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás enfocando? Ves que no existe un conocimiento, digamos,
muy específico de estas posibilidades de tecnologías que además van evolucionando. No son las mismas las tecnologías que teníamos disponibles en el 2015 que las que tenemos ahora en 2020 para desarrollar este concepto de industria 4.0. Primer paso, conocimiento y divulgación. Segundo paso, esto está muy vinculado a los conceptos de industria 4.0 a generar plataformas de colaboración, que era otro de los aspectos que en la entradilla íbamos apuntando, ¿no? Es decir, no solo tiene por qué cambiar la forma de operar en el sector industrial en cuanto a lo que son los modelos de incorporación de tecnologías, sino también en cuanto a lo que es la posible forma de colaborar no solo con proveedores, sino con potenciales o que antes podíamos considerar que eran competidores, pero que sin embargo en esquemas donde los clientes cada vez van a ser más exigentes y donde resulta muy difícil que tu organización tenga todas las capacidades para poder satisfacer esas necesidades de una forma excelente, pues tendrás que buscar aliados. Y ahí la tecnología te puede ayudar a generar plataformas, te puede ayudar a generar polos de conocimiento para precisamente todas esas posibilidades de Industria 4.0 se vayan convirtiendo en algo tangible. El tercer pilar que necesitas para poder seguir desarrollando Industria 4.0 es que tengas empresas especializadas en esos servicios para que a las empresas, digamos, industriales que quieran incorporar esos servicios, pues puedan tenerlos, ¿no? Es decir, yo quiero aplicar una solución de blockchain más sensorización con el fin de ganar trazabilidad en el tema de lo que puede ser el mantenimiento ferroviario o el mantenimiento de las infraestructuras, de tal manera que lo que son los check-ins de mantenimiento preventivo queden sobre plataformas transparentes, que sean lo más seguras posibles, etcétera, pues bien, tú puedes tener esa idea, pero luego necesitas tener, son compañías especializadas en generar tanto lo que es la parte de sensorización como que es la parte de blockchain. Y el cuarto pilar es que cuando tienes los tres anteriores ya podrás generar proyectos, ¿no?, de Industria 4.0 que impactarán definitivamente en el mercado. Es decir, esto lleva tiempo. Y ese tiempo, por ejemplo, se generó un ecosistema desarrollando esto en el País Vasco alrededor de 6 principales polos de referencia, 6 principales áreas de conocimiento tipo industrial, pues ha tenido, digamos, impacto en el propio PIB del País Vasco a 3 años vista desde que empezaron a trabajar, 3, 4 años vista. Es decir, estamos hablando de medio plazo y de esas tendencias que, como contaba Ezequiel, nos tienen que ayudar precisamente a ser más competitivos. Y está muy bien que existan políticas públicas y podemos hablar también de la escala, porque como también ha anticipado Fernando, es decir, podemos hablar de reindustrialización a escala europea o a escala española. Va a depender mucho también cómo se puede reaccionar, ¿no?, ese marco político de la Unión Europea, que tiene que responder a muchas cuestiones, porque dependiendo de si planteamos la reindustrialización a escala europea o a escala nacional, las políticas públicas deberían ir por un sentido o por otro. Pero más allá de las políticas públicas, y yo creo que es muy importante el apunte que ha hecho Ezequiel, tiene que haber un mercado que realmente dé soporte y que dé sentido, ¿no?, a lo que se puede estar planteando desde un punto de vista de marco político legal. Está claro que varias de las aportaciones, ¿no?, que apuntáis tienen un impacto a medio o largo plazo, y denoto entre las preguntas que están escribiendo algunos de los asistentes que hay una preocupación por el corto plazo y el acceso a los recursos para poder llevar a cabo todo este cambio. ¿Quién debería liderar el cambio en sistemas fiscales o en acceso a alternativas de financiación en este caso? Bueno, al final el tema de la financiación yo creo que daría para un workshop solamente sobre este tema, ¿no? Yo creo que por un lado, bueno, pues estamos todos ahí esperando Europa qué hace, ¿vale? Por otro lado, el gobierno pues está en este momento pues haciendo una política de gasto y ya veremos hasta dónde llega, ¿vale?, que no está siendo fácil de canalizar, pero tampoco podemos esperar a que nos lleguen las soluciones de fuera. Es decir, que, oye, yo creo que es el momento también de que nuestro tejido empresarial sea un poquillo más valiente, ¿no? Y que diga, oye, pues mira, voy a sacrificar beneficio en los próximos años por la inversión, porque al final la fiesta de la industria 4.0 alguien la tiene que pagar, ¿no? Y si al final todo el dinero que se está canalizando a nivel de gasto nacional, lo único que va a ir es a cubrir agujeros, ¿vale? Cubriremos los agujeros, pero necesitaremos de caja adicional para dar la vuelta a nuestra tecnología. Eso implica inversión en innovación e inversión en industrialización, ¿no? Sí, yo creo
Yo creo que la realidad siempre va por delante del legislativo y estamos viendo que también del ejecutivo. O sea, da más miedo ahora la gestión que estamos haciendo que el virus, ¿no? Casi sobre la realidad. Entonces yo no fiaría a política industrial la recuperación, sino que trataría de anticipar. Creo que es el momento del liderazgo empresarial. Coincido con Fernando. O sea, a mí me gusta pensar que todas las empresas, sea una gran corporación o sea un comercio familiar, se han convertido en una startup, en la que nos hemos convertido todos en una startup, en la que tenemos un runaway time, en la que tenemos un cierto tiempo en el que tenemos que o hacemos algo o tenemos que cerrar, tenemos unos recursos limitados, tenemos una capacidad y unas competencias de gestión, motivación de nuestros equipos y tenemos que pivotar. Entonces creo que hay que buscar, es decir, si es un pivotaje en el que necesitamos completar con una capa tecnológica más potente, pues la tendremos que pagar nosotros y buscar cómo la complementamos. Si tenemos que colaborar con otra gente porque no tenemos los recursos para ver cómo podemos hacer esa visión de ecosistema que planteaba Antonio, pues creo que es súper relevante el poder hacerlo, pero sinceramente para mí ese énfasis en la acción creo que es un tema crítico para poder avanzar en la situación actual. Estamos de acuerdo. Creo que compartimos varias ideas de las que comentáis entre todos los asistentes también. Les voy a dar un paso porque veo que hay muchas preguntas y creo que Nuria nos ha agrupado algunas de ellas. El audio, Nuria. Sí, Olga, he ido anotando y sobre todo opiniones, pero que plantean preguntas para nuestros ponentes. Por ejemplo, Juanma Miranda comentaba que se empieza a hablar de desglobalización, puesto que en esta situación no solo se ha removido conciencia, sino que se ha puesto de manifiesto que no todo es buscar mejor precio, sin importar la procedencia. ¿Qué opinan nuestros ponentes de esto? Bueno, va un poco en línea, ¿no? Con algunos de los comentarios que hemos venido haciendo en las intervenciones. Yo aquí simplemente apuntar, ojo con digamos, los movimientos pendulares, ¿no? Es decir, que eso además, si me permitís, es como muy cultural, ¿no? Como muy latino, como muy español, ¿no? Por un lado apostamos, pues nos deslocalizamos todos y si no comercias con China no es nadie, y ahora a ver si vamos a caer en un movimiento pendular, digamos, no racional, ¿no? Yo creo que aquí las decisiones, hasta qué punto tenemos que relocalizar lo que antes había deslocalizado, ¿no? Tiene que partir de un análisis muy frío y muy racional y sobre todo los criterios para estas decisiones empresariales, también a corto plazo, como bien apuntabais antes Fernando y Ezequiel, el criterio te lo va a marcar siempre tu mercado, tu cliente, y donde tenemos que focalizarnos ahora precisamente, que también eso sería objeto de otro workshop, es ver también hacia dónde va a evolucionar, ¿no? Socialmente, cómo va a ir cambiando la tipología del cliente, qué es lo que el cliente, qué va a esperar también de las corporaciones. Igual ahora lo que siempre se ha hablado de responsabilidad social corporativa, ahora nosotros como clientes, como usuarios, lo vamos a valorar más, ¿o no? Eso es una clase de cuestiones que tenemos que ver cómo van evolucionando el tiempo. Es decir, yo creo que aquí lo que hay que adoptar desde un punto de vista de decisiones, buscar una, entre comillas, receta mágica, es decir, ahora todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Los problemas son extraordinariamente complejos y requieren, por lo tanto, soluciones complejas que habrá que personalizar para cada uno de los casos, ¿no? Soluciones simples suelen ser bastante desaconsejadas, ¿no? Nos apuntas, totalmente de acuerdo, Antonio. Se están haciendo varios comentarios en este sentido. Los objetivos de desarrollo del milenio, que antes se veían como una agenda muy lejana y quizá muy poco aplicable a nuestro día a día, quizás ahora toman relevancia y se encaminan hacia hacer nuestro plan de acción, ¿no? Más encaminado a cubrir a ellos, ¿no? Pero tampoco tenemos que tener miedo a cambiarlos. Es decir, los objetivos del milenio estaban ahí basándose en un conjunto de premisas que a todas luces están, que no se han cumplido. O sea, que cambiarse esas premisas y tenemos que adaptarnos con esta visión tan global y demás, pues cambiémoslo. Pero ojo con los planos, ¿no? Porque eso es la gran planificación, los grandes discursos, etcétera. A mí me convence más un poco lo que estamos comentando, lo que ha insistido mucho Ezequiel, ¿no? Eso está muy bien, pero que al final
probablemente la solución o la salida de esta situación en la que nos estamos encontrando va a ser la suma de un montón de microdecisiones que se van adoptando por parte de todos los agentes, ¿no? Cada uno en su esfera de su capacidad de decisión, claro. A mí sí me gustaría puntualizar sobre el tema que se está haciendo. La verdad es que estoy viendo el chat y hay preguntas interesantísimas. Yo hablaba hacía ya un año y pico de globalización inversa, de un concepto por una de las inversiones, una de las startups en las que he invertido, de tratar de trabajar en un producto más de cercanía, de ofrecer con Industria 4.0 esa posibilidad de producción más en cercanía y que estaba teniendo mucha receptividad por parte de operadores internacionales precisamente porque era algo que detectaba. Es decir, que esas cadenas de aprovisionamiento largo, los operadores, las grandes corporaciones se dan cuenta de que es un ciclo que está parcialmente agotado y que necesitan otras alternativas. Y estábamos viendo movimientos arancelarios, estábamos viendo restricciones comerciales, estábamos viendo complicaciones a nivel aduanero. O sea, es decir, que esto son, de alguna manera, lo que decía, anticipaciones de este movimiento que estamos viendo ahora y que creo que sí que esa política industrial, cuando se ponga en marcha, que será tarde, nos jugará a favor principalmente de los que hayan proactuado desde un punto de vista inicial. Es decir, creo que es algo que podrá sumar, pero yo no lo espero antes de 18 o 24 meses, que empecemos a hablar los frutos que pueden tener. Ahora, todo lo que sea el desarrollo de innovación y el acercamiento más a soluciones de mercado, sí que creo con los insights del consumidor. Es decir, creo que, aunque seamos una empresa muy industrial, el design thinking, es decir, el tratar de generar insights respecto a lo que está ocurriendo en el mercado, creo que es más relevante que nunca. O sea, tenemos que orientar nuestras compañías hacia lo que pueda ser la decisión que finalmente va a tener que tomar el cliente final, ¿no? Y eso es lo que hará que nuestros clientes intermedios tengan que reorientar su oferta. Si nosotros estamos liderando ese movimiento, ahí es donde creo que podemos tener una oportunidad de llenar nuestras fábricas, ¿no? Que es lo que al final queremos. Sí, justamente José Andrés nos preguntaba sobre esto, que cuál era el plazo razonable y cuáles eran esos pasos, ¿no?, que en vuestra opinión tenemos que ir dando. Nuria, no sé si quieres destacarnos alguna otra pregunta más. Sí, Sergio Hierro, por ejemplo, comenta que a nivel de costes de producto, la cadena de suministro hay que acortarla, que piensa que los países del este podrían ser una solución. ¿Qué piensan nuestros ponentes de esto? Bueno, yo, por motivos, digamos, profesionales, he trabajado mucho con determinados países del este de Europa, concretamente con Bulgaria, República Checa y Polonia. Aquí casi para tomar la decisión de si tenemos que apoyarnos en unos países o en unas zonas geográficas o en otras, desde el punto de vista de cadenas de suministro, pues para tratar de acercar lo que, simplificando el problema, ¿no?, lo que antes producían los chinos, pues ver si se pueden producir en los países del este de Europa. Pues casi lo que tenemos que hacer una vez más es analizar cada uno de los casos y ver, en términos también de competencias de los determinados países, que efectivamente son capaces de, con criterios de mercado, ser capaces de acortar estas cadenas de suministro con unos criterios de garantía que ayude a responder las necesidades de los clientes. Eso va a depender muy mucho de cada uno de los sectores, cada uno de los casos. En principio habría que actualizar. Por ejemplo, la República Checa siempre ha tenido una industria de tipo de automoción muy potente, ¿no? Y en eso se han basado mucho, por ejemplo, la industria alemana de automoción, soportando, ¿no?, gran parte de esa cadena, la han sacado a República Checa. Desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que ha sido la máquina herramienta y todo lo que puede ser suministros para lo que es la industria agroalimentaria, Polonia tiene también una gran tradición, pero más allá digamos, de esos planteamientos como muy generales, como muy de culturilla general, ¿no?, lo que hay que analizar es en cada uno de los casos, ¿no?, ver dónde podemos encontrar soluciones que en términos de valor añadido para nuestros clientes realmente satisfagan. Ahí sí que, en cuanto a lo que puede ser el entorno de la Unión Europea, puede ser precisamente una gran ayuda para tratar de acercar, ¿no?, y tratar de dar también una estabilidad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista también de lo que es el traspaso de capitales, bienes, productos y servicios y tal, que es el espíritu inicial de la Unión Europea, pues puede ayudar a posicionar a esos países y a ayudarnos también a ser lo más competitivos posibles. Pero en cualquier caso, yo aquí lo que diría es eso: huyamos de recetas mágicas. Ahora no se trata de cambiar lo que se producía
en todos los sectores por China y pasarlo a los países de este Europa, sino que caso a caso tendremos que ir viendo, sobre todo eso, focalizados de verdad en el cliente y cómo va a evolucionar el cliente. Y nunca penséis que el cliente es un ente abstracto. Nosotros somos clientes, nosotros somos usuarios. Y no es lo mismo lo que pedíamos a un smartphone hace 5 años que lo que le pedimos ahora, que lo que le vamos a pedir dentro de 2 o 3 o 4 años. Entonces, tenemos que estar muy focalizados precisamente en lo que requiere el cliente para optimizar la cadena de suministro. Sí, yo sí que creo, no, o es otra pregunta, como un... Sí, no, sí que creo que hay mercados que se van a regionalizar más, algunos. Entonces, a nivel europeo, pues no creo que podamos, no veo consenso para poder hacer el equivalente de una PAC industrial para los próximos 5 años. Es decir, creo que va a ser un proceso muy complejo y en el que hay muchas tensiones políticas como para poder desarrollarlo. Entonces, ocurrirá más desde un punto de vista de mercado y necesidades y rapidez. Un comprador lo que está haciendo es comprar un determinado producto con un determinado nivel de innovación en una fecha y con un precio. Entonces, si nosotros estamos dando una mejor oferta global en alguno de esos aspectos, regionalmente, en ese círculo de influencia tendremos que competir evidentemente con los países del este porque están a una semana de camión. O sea, al final yo creo que la reflexión del comprador o está a un mes en barco, o está 10 días en avión, o está una semana de camión, o me llega mañana. Es decir, o tengo, o estoy a 24 horas de servicio. En esos marcos temporales de lead time, sí que creo que va a haber muchísima competencia en Europa. Porque y no está especializada, creo que no estará tan reglamentada desde el punto de vista industrial, sino que va a ser más en el mercado de competitividad. Estoy de acuerdo. Nos hacían hincapié también en el factor reindustrialización solo en relación a la producción y a productos y quizá no tanto a nivel de servicios. Y nos hacía una pregunta interesante Alicia que claro, estamos hablando en todo momento sobre cómo todos los sistemas productivos, ¿no? Cómo se ha hecho desde hace 20 años. ¿Es responsabilidad de los propios industriales ahora apostar por otra manera de hacer las cosas? De dar, en lugar de tanta producción, es producción y servicio. ¿Cómo lo veis? Yo es que yo como empresario siempre he apostado por la responsabilidad social, ¿vale? Pero es decir, que yo creo que a mí lo que me gustaría es que todos los empresarios tuvieran ese nivel de conciencia social. Estamos trabajando en otro evento para más adelante que contaremos con la presencia de Mondragón, de directivos de Mondragón, y que nos ayudará a entender cómo una compañía que aunque sea cooperativa es privada, ¿vale? Y se convierte en un elemento esencial dentro del desarrollo industrial de un país. Y de toda una región económica y detrás de ese 25% en el País Vasco tiene mucho peso el tipo de decisiones de carácter social que ha adoptado Mondragón, pero que siguen manteniendo, o sea, no son una ONG, es decir, son empresas competitivas y que luchan por cada euro y por cada céntimo de coste, ¿no? Pero que realizan políticas activas para mantener el nivel de empleo cuando se desata una crisis en un valle perdido en las quimbambas en medio del País Vasco. Es decir, ese carácter social para mí es esencial en las empresas, ¿vale? Y me gustaría ver que realmente repunte y que la responsabilidad social de la empresa vaya más allá de hacer 4 cosas de cara al tendido, ¿no? Que tiene mucho más que ver con marketing que con realmente que la empresa se responsabilice de su entorno económico más próximo. Y Mondragón, y lo veremos en otra sesión más adelante, realmente es un ejemplo de cómo eso se puede llegar a conseguir, ¿no? El País Vasco, de hecho, tiene una geografía y una ubicación que no lo hace ideal, precisamente, desde un punto de vista de supply chain, pero lo ha conseguido, ¿no? Es decir, y el tema de la reindustrialización tiene en peso no solamente por el impacto que ha tenido en la cadena de suministro, sino es que el impacto que vamos a tener en 2 industrias esenciales, sobre lo que también tendríamos que ser capaces de reflexionar, como son el turismo y como son todo lo que es la construcción, bueno, tenemos que pensar muy bien cómo sustituimos cada euro, ¿vale? Y el impacto negativo que va a tener cada euro que perdamos de ingresos en esos ámbitos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que cada euro adicional que tenemos y cada empleo adicional que tenemos en el ámbito de la industria
y sobre todo si tiene una base tecnológica, tiene un efecto multiplicador económico en la economía muy importante, ¿no? En cuanto a los plazos, pues dependerá del coraje con el que se afronte esos procesos, ¿no? Nosotros hemos visto como Mondragón en 4 días ha construido máquinas de producir mascarillas y en cuestión de semanas tenemos fábricas produciendo mascarillas a cascoporro en el País Vasco, ¿no? Es decir, oye, se pueden hacer muchas cosas muy rápido también, no tenemos por qué descartarlo, ¿no? Lo que sí que es importante es que desde ya, y aun con todas las incertidumbres y con todos los escenarios que nos podemos imaginar por delante, empecemos a pensar cómo eso puede ser. Está claro. Me da lástima que estamos a 3 minutos del cierre, tenemos muchas preguntas que nos han quedado por responder, pero quizá tanto Antonio como Ezequiel nos pueden ilustrar con una idea para llevarnos como conclusión. Como conclusión, pues la verdad es que tenemos un montón de retos por delante que abordar. Yo creo que esto ha sido un baño de realismo, desgraciadamente esta pandemia ha sido un baño de realismo brutal, y lo que está poniendo de manifiesto una vez más es la necesidad de adaptarnos a cambios que no pueden en ocasiones estar planificados y que tenemos que ser capaces de desarrollar internamente, ya no solo desde un punto de vista de organización, sino también como sociedad o a nivel de sistema general, esos mecanismos que nos ayuden precisamente a mantener las estructuras organizativas de las que nos hemos dotado de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, pues yo creo que el principal mensaje, que al final es siempre uno de los que apuntamos en clave estratégica, es la necesidad de adaptarnos, ¿no? Luego, un último detalle también que no hemos acabado de enfocarnos, hemos enfocado mucho al tema de procesos y tal, hemos hablado mucho de industria 4.0, transformación digital, simplemente el detalle de que cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de industria 4.0, lo menos importante es la tecnología, lo más importante son las personas. Es decir, la tecnología está, hay que aprenderla, hay habilitadores, etcétera, pero internamente, cuando estamos planteando estos cambios en términos de procesos para ser competitivos en esta nueva situación que se avecina, tenemos que pensar siempre en clave de qué capacidades organizativas tenemos, ¿no? Y tratar de dotarnos siempre de esa flexibilidad organizativa y ser consciente de qué posibilidades tenemos dentro de nuestra organización, claro. Yo un mensaje, si tuviese que dar algo como conclusión, creo que es el momento del liderazgo empresarial. El empresario se caracteriza por identificar una oportunidad donde existe una adversidad. Ahora la tenemos, ¿no? Tenemos cientos de adversidades. Creo que es el momento de repensar nuestras compañías y de pensar a corto y a medio plazo. Es un mensaje que estamos escuchando a todo el mundo y no quiero que parezca manido. Es decir, es lo que estamos haciendo. Yo es lo que estoy haciendo en mis participadas, en los negocios donde estoy y donde asesoro. Al final, creo que tenemos que tener 2 motores, el motor como los aviones, si nos falla uno tenemos que tener el otro previsto y me parece que es relevante el anticipar y el asumir ciertos riesgos. Si solamente jugamos a proteger lo actual con el modelo anterior, podemos quedarnos en esos cambios estructurales pues, con una situación que pueda ser muy compleja. Entonces, creo que es un momento en el que verdaderamente podemos anticipar esas nuevas situaciones que existen en el mercado y asumir ciertos riesgos dentro de la medida en la que podamos. Creo que los recursos en el muy corto plazo están condicionando algo y esto sí que es un tema, como comentábamos, en el que tenemos que tratar de conseguir el máximo de meses para retrasar el problema de la insolvencia, pero creo que hay mecanismos y tendremos que jugar a estirarlo todo lo que podamos ese chicle, porque desde ahí sí que creo que podemos encontrar formas de competir de una manera distinta. Tenemos tejido industrial que creo que ha sido muy competitivo y creo que tenemos una buena oportunidad de ponerlo al servicio de las nuevas necesidades que van a surgir. O sea, que hay que tomar medidas estructurales y sobre todo innovar. Totalmente de acuerdo. No sé si Fernando quiere añadir una última frase, estamos en el último minuto de... Yo creo que detrás de tanto lo que ha dicho Antonio como lo que han dicho Ezequiel, yo creo que hay una palabra clave que a mí me gusta mucho, que es coraje, ¿no? Que es jugársela, ¿no? Es decir, ostras, cuando yo tengo que pensar estratégicamente y tengo que tomar una decisión ahora, requiere de coraje. Yo creo que en el pasado, tras la crisis del 2008 y todo lo que vino después, muchas empresas han hecho... se trabajó mucho en mejorar la eficiencia, ¿no? Pero las empresas en general han hecho cositas. Joder, queda muchísimo por hacer y lo que tenemos que hacer es ir a por todas, no ir a mínimos, ¿no?
y pensar, en vez de hacer cositas, tener el coraje de realmente pensar en el futuro, pensar a largo plazo, ¿vale? Y tomar las decisiones realmente que hay que tomar y apostar. Si hay que invertir por invertir, y si hay que jugarse el beneficio, jugarse el beneficio. Y yo creo que eso es una de las claves del liderazgo, ¿no? La capacidad para asumir riesgos y meter toda la carne en el asador por aquello por lo que se apuesta, ¿no? No ir a mínimos. Pues muchas gracias. Voy a tomar robadas algunas de vuestras palabras para hacer el cierre de lo que ha sido la clave de este café. Prudencia, preparémonos para tomar decisiones en función de lo que el mercado y los consumidores demandan. No caigamos en efecto péndulo, estudiemos fríamente cada uno de los elementos y tomemos decisiones objetivas, pero también bajo ese punto de vista de responsabilidad social corporativa, porque ha llegado el momento de sacrificar quizá beneficio por un bien común y por un futuro. Así que liderazgo empresarial y coraje. Muchas gracias a todos los asistentes. Sabemos que han quedado preguntas por resolver. Os invitamos a que sigáis en contacto con nosotros porque seguiremos profundizando en más sesiones sobre esta temática y también haremos sesiones un poco más petit comité, más en privado, para tratar circunstancias más pues casuísticas más de cada una de las empresas. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo café. Un abrazo.